Buenos días y gracias por permitirnos hacer parte de este segundo Congreso Internacional de Pedagogía en Redipe con esta ponencia titulada Argumentación escrita bilingüe español-francés, arquitectura textual de cartas argumentativas en contexto universitario. La ponencia está a cargo de la profesora Neira Loaiza Villalba, Margarita Alexandra Botero, ambas docentes de la Universidad del Quindío. Iniciamos esta problemática afirmando que la argumentación es una tarea discursiva que es compleja y que resulta ser uno de los objetivos más buscados en la educación superior, porque además de formar en sus disciplinas, busca desarrollar en los universitarios habilidades que los doten de herramientas para desarrollar un pensamiento crítico y autónomo, y resulta ser que la argumentación es un potencializador de estas habilidades que están inmersas en el pensamiento crítico. La revisión de la literatura nos ha permitido evidenciar que los estudiantes ingresan a las universidades con unos niveles muy deficientes de estos procesos argumentativos. En cuanto a los estudios realizados en lengua extranjera, podemos observar que se privilegia el análisis de la argumentación en una sola de las lenguas, muchas veces marginando la lengua materna, es decir, que se requieren de estudios que analicen al sujeto en su dimensión bilingüe, es decir, en sus dos lenguas. Surge entonces esta investigación que hoy estamos reportando con esta pregunta: ¿cuál es la calidad textual del corpus argumentativo escrito en español y francés a la luz del interaccionismo sociodiscursivo? Pero antes de hablar de estos resultados, conviene mencionar que este trabajo se sustenta en dos perspectivas teóricas principales. La primera es el interaccionismo sociodiscursivo, arquitectura textual, propuesta por Broncar, que convoca varias vertientes desde la psicología, la lingüística, la sociología, la filosofía, para comprender la complejidad de los fenómenos del lenguaje humano. Este interaccionismo sociodiscursivo tiene tres niveles. El primero es la infraestructura general del texto, es el nivel más profundo, y en él se encuentran diferentes categorías como los mundos tomados del modelo habermesiano, los discursos y las formas de planificación, que fueron las que más nos interesaron a nosotras en este estudio, específicamente las secuencias argumentativas. En el segundo nivel tenemos estos mecanismos de textualización que tienen como objetivo establecer una coherencia temática. Son mecanismos que corresponden al nivel intermedio. En él encontramos mecanismos de conexión, de cohesión nominal y de cohesión verbal. Y en el tercer nivel tenemos unos mecanismos de responsabilidad enunciativa y centra su interés en quien habla. Es esta coherencia interactiva en el texto, y es importante porque nos permite identificar las voces que se encuentran en este texto y los modalizadores, la manera cómo se modalizan a través de lo lógico, lo deóntico, lo apreciativo, etc. Y el segundo referente teórico tiene que ver con la retórica contrastiva propuesta por Liu y Fourneau, que nos muestra dos modelos para hacer estudios de la lengua. Está el Between Subject, que son aquellos estudios que comparan y contrastan la producción escrita de sujetos nativos y no nativos, y están los Within Subject, que son aquellos estudios que contrastan la producción escrita de un mismo sujeto en su L1 y en su L2. Es específicamente este que nos interesa porque estudia al sujeto en su dimensión bilingüe. Este es un estudio cuantitativo que utilizó dos herramientas principales. La primera, dos instrumentos. El primero era la tarea de escritura argumentativa, tanto en español como en francés, en la cual debían escribir sobre este estímulo: retorno a la presencialidad o clases virtuales. Estas cartas fueron analizadas a través de una rúbrica
que estaba conformada por 3 niveles en 1000 hojas textual. La primera era la infraestructura general del texto, en el cual se estudió el plan general del texto, es decir, esos datos espaciotemporales, el asunto y los modos de planificación, en el cual analizamos las premisas, los argumentos, los contraargumentos y las conclusiones. En cuanto a los mecanismos de textualización, se analizaron los mecanismos de cohesión, entre ellos los conectores y los operadores argumentativos, los de cohesión nominal, anáforas nominales y pronominales, y los mecanismos de cohesión verbal. Los de responsabilidad enunciativa, que fueron los terceros mecanismos que se analizaron, se abordaron las voces, esa voz neutra, la voz de persona, las voces sociales, el autor, la voz del autor, y los modalizadores, de esa manera, cómo se articula el discurso, cómo esa voz aparece en el texto a través de modalizadores lógicos, apreciativos o de... Bueno, para abordar los resultados lo haremos respetando estos 3 niveles del 1000 hojas textual. En el primero, los resultados de la infraestructura general del texto nos muestra que fue el nivel que menos aportó a la calidad textual argumentativa. En el, como dijimos anteriormente, se evaluó el plan general del texto y podemos ver que hubo un comportamiento muy similar en ambas lenguas. El rasgo discursivo con menor recurrencia fue el asunto. Casi nunca escribían de qué se trataba esta carta. Y también hubo un porcentaje alto de una ausencia de datos espaciotemporales, de fórmulas de cortesía, y tanto para saludar como para despedirse en ambas lenguas. Sin embargo, hubo un acierto que tenía que ver con las cartas en francés, que respetaron el formato propio de una carta en dicha lengua, y fueron pocos los casos en los que utilizaron las convenciones del español. En cuanto a las formas de planificación, hubo una alta contribución de las premisas, es decir, los estudiantes logran establecer argumentos y en ellos encontramos que los argumentos que más se utilizaron fueron los deductivos tipo modus tollens, que significa el modo de quitar o de negar. Este tipo de argumento sigue la lógica si P entonces Q, no Q, por lo tanto no P. Para ejemplificarlo, podemos decir una de las frases escritas por los estudiantes, uno de los ejemplos, y dice: los estudiantes pueden regresar a clases presenciales si hay internet y computador. No hay ni internet ni computador, entonces no hay regreso a clases presenciales. Otra de las maneras de ofrecer estos argumentos fue a través de ejemplos y a través de las causas. Estos últimos tratan de explicar por qué sucede alguna cosa, argumentando, como su nombre lo dice, acerca de las causas. Vamos a mirar el segundo nivel, que son estos mecanismos de textualización, y vamos a decir que este fue el que más aportó a la calidad textual, el que tuvo un aporte superior. Ya sabemos que los primeros fueron los que menos aportaron. En este estudiamos los conectores y los operadores argumentativos. Vamos a ver una pequeña diferencia. En la lengua materna los conectores más utilizados fueron los consecutivos, y en francés los más utilizados fueron los aditivos. Esto lo que nos indica es que en español se tiende a organizar el discurso siguiendo una lógica de causa-efecto, mientras que en francés se prefiere organizar los argumentos siguiendo un alargamiento, una adición o una explicación del argumento principal. En cuanto a la cohesión nominal y verbal, la elección de anáforas nominales y pronominales pues llevan a reforzar un argumento o a tomar parte o no del escrito, a incluir o no el receptor. Y se encontró algunos problemas de cohesión verbal en la L2, pero esto se puede explicar porque los estudiantes aún están en sus procesos de formación lingüística. Tenemos el tercer nivel, que son los mecanismos de responsabilidad enunciativa,
el cual se posicionó en segundo lugar de contribución a esa calidad textual argumentativa. En él encontramos las voces, una diferencia tanto en L1 como en L2. En la L1, el 80% de los escritos se caracteriza por la predominancia de la voz del autor, mientras que en francés también la voz del autor, pero esta es respaldada por otras voces como personas o instituciones. Y en cuanto a los modalizadores, hay un comportamiento muy similar en ambas lenguas. Estos modalizadores utilizan sobre todo los apreciativos, los deónticos, y hay una baja frecuencia de modalizadores lógicos. Algunos autores como Chamat, Loaiza y Alesquina pues ya habían encontrado una predominancia de la modalización apreciativa apoyada por juicios de valor y adjetivos calificativos, y pues en algunas ocasiones pueden explicarlo por asuntos culturales. En nuestra cultura utilizamos mucho lo apreciativo y esto va a verse reflejado en la manera como argumentamos. Bueno, finalmente llegamos a estas conclusiones en las cuales la primera es que más de la mitad de los sujetos se ubicaron en un nivel de desempeño aceptable, es decir, 52% tanto en L1 y 56% en L2. Esto nos muestra que aún hay mucho por hacer, hay deficiencia en la manera como se argumenta. El nivel que menos aportó a la calidad textual argumentativa, como lo dijimos anteriormente, fue la infraestructura general del texto. ¿Qué nos demuestra esto? Que en ambas lenguas, aunque se tienen habilidades para establecer tesis, hay inconvenientes o hay todavía algunas dificultades para defenderlas de manera adecuada. El nivel que más aportó a la calidad textual argumentativa fueron los mecanismos de textualización. En la L1 se siguió una lógica de causa-efecto y en la L2 una organización de alargamiento, lo que nos muestra de que existe una manera diferente también de argumentar. No siempre estamos haciendo una transferencia de las maneras como argumentamos. Y el nivel de mecanismo de responsabilidad enunciativa evidenció que el sujeto bilingüe toma posturas frente al texto que él escribe. Logra utilizar su voz del autor, la voz de él, de la persona que emite el discurso, pero también es capaz de respaldarla con otras voces. Bueno, esta fue nuestra ponencia y si tienen preguntas, en la primera diapositiva está el correo electrónico. Muchísimas gracias.